Cada vez que seguimos la pista de un estilo musical para hallar la fuente, siempre acabamos en África. Incluso cuando regiones y países se atribuyen la autoría de un estilo musical, acaban recibiendo una cura de humildad cuando se sigue la pista de un estilo musical río arriba hasta llegar a su nacimiento, África. Desde las primeras comunidades hasta las ciudades modernas, la música ha jugado un papel fundamental en la vida de este continente. Pero ¿qué es lo que hace que la música africana sea tan especial? No se trata simplemente de sonidos y ritmos, sino de lo que estos significan para ellos. Si quieres aprender música con nosotros, regístrate en Conservatorio Musitaro. Puedes empezar con este curso gratuito. Tienes los enlaces más abajo. Continuamos con el vídeo. La música en África es un lenguaje mágico, capaz de conectar al cuerpo con el espíritu, con los dioses creadores, con el más allá, para invocar fertilidad, buena caza, protección y también comunicarse con los muertos. La música africana no es solo una forma de entretenimiento, como podría verse o entenderse en otras partes del mundo. Aquí tiene un peso mayor. Es el alma de la comunidad. Es un lenguaje sin palabras que transmite emociones, mensajes y tradiciones de generación en generación. Es parte integral de las ceremonias, los rituales, la política, el trabajo y, en definitiva, la vida cotidiana de los africanos. Por esto, una vez exportada, resulta tan interesante, tan importante conocer su significado original, que emana de esos ritmos, que no son creados para el mero entretenimiento, que no es solo un proceso intelectual para el deleite de quien escucha, es mucho más que una banda sonora, es el latido de la existencia de África. En cualquier ceremonia la música es testigo y parte central también del ritual. Tiene poderes mágicos y es espíritu, una puerta para conectar el mundo de los vivos con el mundo de los muertos. Como ya te digo, mucho más que un entretenimiento. En una ocasión, un turista occidental que visitaba una pequeña aldea de Malí quedó sorprendido al ver que cada noche toda la comunidad se reunía alrededor de un fuego a tocar música y a bailar. Y al preguntar por qué lo hacían todos los días, un anciano le respondió: la música es lo que nos mantiene unidos, es lo que nos recuerda quiénes somos. Y esa es la esencia de la música africana, su función, que forma parte de la vida. En esencia, la música africana no es solo para escucharla, es para vivirla, para sentir esa unión entre lo que vemos y lo que no, entre la carne y el espíritu. Es el pulmón de estos pueblos, su identidad. El mero valor estético de estas músicas hacia estos ritmos es algo que atribuimos en Occidente. Podemos decir que una música es bonita o que resulta bailona. Si perdemos la pista del origen, es cuando la música se percibe simplemente con algo que tiene un valor estético simplemente. Pero en África no se puede disociar a la música de la vida social. Al menos es importante que sepas que los ritmos que bailas en la discoteca quizás pertenezcan a una ceremonia fúnebre africana que conlleva una espiritualidad y una esencia mucho mayor que mover los pies en una pista de baile. Y hoy vamos a embarcarnos en ese viaje a través del tiempo, desde las primeras manifestaciones africanas hasta los ritmos modernos que escuchamos en las listas de éxito globales. Vamos a descubrir cómo esta música ha influido en el mundo entero y cómo, a pesar de las distancias y el tiempo, África sigue siendo el corazón que late en cada nota musical, por lo que significa la música para ellos. Vamos allá. La música en África es tan antigua como la propia humanidad. De hecho, muchos arqueólogos creen que los primeros seres humanos que habitaban África ya usaban formas primitivas para comunicarse entre sí. Si nos remontamos a esos primeros tiempos de los cazadores-recolectores, podemos imaginar cómo aquellos primeros africanos usaban los sonidos del entorno para imitar a la naturaleza y comunicarse también a distancia. Se cree que los grupos de cazadores primitivos en la sabana africana, preparándose para una cacería, antes de comenzar se sospecha que golpeaban piedras y palos entre sí, creando una estructura rítmica que daba comienzo a la acción. Estos primeros ritmos no solo tenían un propósito práctico,
como organizar y preparar a los cazadores, sino que también se trataba de algo espiritual, que los conectaba con el espíritu de la naturaleza y esos animales a los que iban a cazar. Nuestros ancestros de la era neolítica tallaron estas rocas que fueron halladas en varios lugares de África, desde Mauritania hasta Sudán. El hombre neolítico esculpió estas piedras hace 8.000 años. La música en África siempre ha tenido una doble función, práctica y espiritual. La vida cotidiana y lo espiritual nunca han estado separadas en la música africana, algo que sí ocurre en Occidente. Y esto se refleja ya en las primeras manifestaciones. La música no solo acompañaba a las actividades diarias, sino que jugaba un papel importante en los rituales de paso. El salto del toro es un rito de paso en el que los jóvenes deben demostrar su coraje para ganarse el derecho a poder buscar esposa. La música comienza y entre gritos y el sonido de cornetas, los hombres adultos preparan al adolescente. Tiene 2 intentos. Si se cae, su tribu seguirá viéndole como un niño. Bodas, nacimientos y sobre todo funerales. Un ejemplo de cómo la música está intrínsecamente ligada a lo espiritual en África se encuentra en los rituales de iniciación de algunas comunidades africanas, sobre todo en el África occidental. En estos rituales, los tambores no solo marcan el ritmo de la ceremonia, sino que también sirven para invocar a los espíritus de los antepasados. Se cree que estos espíritus se manifiestan a través de la música y que el ritmo del tambor es su lenguaje. Es como si a través de la música se abriera esa puerta que separa el mundo de los vivos del mundo de los muertos. Los primeros instrumentos africanos eran simples, pero efectivos. Utilizaban lo que tenían a mano: piedras, huesos, conchas y también pieles de animales. Uno de los instrumentos más antiguos y que tienen un gran uso en el presente es el djembé. Se trata de un tambor que tiene su origen en el imperio malí, en África occidental. Este tambor, que está elaborado a partir de madera y piel de cabra, es muy popular por su capacidad de producir sonidos tanto graves como agudos, según el toque, la forma que se emplea en el tambor a la hora de tocarlo. Tiene bajos profundos y también agudos muy resonantes. Pero los tambores no eran los únicos instrumentos en África. Otro instrumento fascinante es el balafón, que es un tipo de xilófono que se ha utilizado en África desde hace miles de años. El balafón se toca golpeando o percutiendo pequeñas láminas de madera con unos macillos y su sonido es vibrante y alegre. Estos balafones se usan principalmente en celebraciones y ceremonias de este estilo porque de él emana una música más bien alegre, algo guasona también. Parece que es imposible no sonreír cuando lo escuchas. Imagina este instrumento en una fiesta africana donde se celebra una buena cosecha o una boda, un momento en la vida de la comunidad importante, alegre, festivo, donde la música no es solamente parte del evento, como una banda sonora que suena de fondo. No, es el corazón de la celebración. Está en el centro, que no ameniza o decora. Es la pieza fundamental de la velada. Y así es como comenzó todo, con ritmos simples y melodías hechas con materiales naturales. Pero la música africana sabemos que no se quedó ahí. Evolucionó, se expandió y se convirtió en algo mucho más profundo y complejo. Los instrumentos tradicionales africanos son tan variados como las culturas que los han creado. Hay una increíble variedad de instrumentos que se usan en todo el continente, desde tambores hasta instrumentos de cuerda o de viento, y cada uno de ellos tiene un lugar especial en la vida musical de África. Vamos a profundizar ahora en los tambores. Ya hemos presentado el djembé, también tenemos el don-don y el ngoma. Realmente se pronuncia ngoma, es como una N nasal. Como ya adelantamos, son más que instrumentos musicales. Son una forma de comunicación. En muchas culturas africanas, estos instrumentos de percusión se usan para transmitir mensajes a distancias muy largas. Un tambor no solo marcaba el ritmo de una canción, sino que tenía sus propias células rítmicas que transmitían una advertencia de peligro o también convocaban a una reunión. Tomemos como ejemplo el djembé. Este tambor originario, como hemos dicho, de África occidental, es conocido por producir una amplia gama de sonidos dependiendo de cómo se golpee. Hay una historia que se cuenta en Malí sobre el djembé que la protagoniza un djembé fola, que es el maestro del djembé, y se
se dice que podía comunicarse con los animales con este tambor. Según la leyenda, antes de la caza, el Yembéfola tocaba el tambor en el bosque y los animales acudían, hipnotizados por el ritmo. Aunque se trata de una leyenda, pero ilustra el poder que la música africana, el uso cotidiano que se le da, mucho más allá del valor estético de la música. Se trata de un lenguaje que trasciende más allá de lo meramente humano. Pero como ya hemos dicho, no todo es percusión en África. También tenemos gran variedad de instrumentos de cuerda. Uno de los más importantes es la kora, una arpa de 21 cuerdas que se utiliza principalmente en África Occidental. La kora no es solo un instrumento musical, se trata de un símbolo de estatus. Durante siglos, solo los griots, los narradores de historias de África, podían tocarla. Estos griots no solo contaban historias, sino que también hablaban de las hazañas de héroes del pasado y de los mitos de los pueblos, y lo hacían acompañados del sonido suave y melódico de la kora. Because kora comes to generation to generation. Y es que escuchar la kora es como escuchar el susurro de los antepasados. Su sonido es suave y profundo, cada nota parece contar una historia. En la tradición griot, la kora acompaña narraciones sobre reyes, batallas y grandes hazañas. Durante siglos estas historias no se escribían, sino que se transmitían oralmente, de un griot a otro, con la kora como fiel compañera. Ahora detengámonos por un momento a pensar de la importancia de los griots en la sociedad africana, ya que no eran simplemente músicos, eran las bibliotecas vivas de sus comunidades. Sabían todo sobre la historia de su pueblo, quiénes eran los antepasados, qué batallas habían librado, qué alianzas habían hecho los reyes, y todo esto lo narraban a través de la música. En cierto modo eran los periodistas de su tiempo, una especie de trovadores africanos. Por lo tanto, la música también era un medio para preservar la historia, las tradiciones y la cultura africana. Mucho antes de la escritura, hay una historia que cuenta que en el imperio malí, en el siglo XIII, un rey pidió a su griot que narrara sus hazañas y guerras, la historia de sus batallas, y a contar los hechos con lujo de detalles. Durante horas todos los asistentes quedaron en silencio escuchando. Cuando el griot terminó, el rey añadió: "Ahora sé que no he sido olvidado". Y este es uno de los poderes de la música africana, mantener viva la tradición, la memoria de esos pueblos. Otro instrumento fascinante es el ngoni, un laúd tradicional que también se toca en África Occidental. El ngoni es más pequeño que la kora, pero tiene un sonido también muy distintivo. Se dice que es el antecesor del banjo, un instrumento que siglos después se populariza dentro de la música folk, el country en los Estados Unidos. Pero su origen es puramente africano. Y antes de hablar de la influencia global que la música africana tiene sobre el resto de continentes, echemos un vistazo también a los instrumentos de viento, que también han jugado un papel importante en la tradición musical africana. Estos instrumentos se fabrican también a partir de elementos naturales, recursos disponibles como un fragmento de caña, madera o incluso cuernos de animales. Y uno de los más antiguos e importantes es la flauta africana, hecha de bambú o caña, y se utiliza en ceremonias o rituales para invocar a los espíritus o acompañar a los cantos tradicionales. También tenemos la trompeta de cuerno, que se fabrica a partir de cuernos de animales. Estas trompetas producen un sonido muy particular, grave, profundo, que se puede escuchar a largas distancias. En algunas culturas africanas se utilizan como ceremonia de bienvenida, principalmente de los líderes de una comunidad, y también en los funerales para honrar a los muertos. Existen relatos de aldeas donde se cuenta que durante siglos este instrumento se tocaba en lo alto de la colina para avisar que el jefe de la aldea regresaba de un largo viaje. Los aldeanos sabían que el líder estaba cerca
y se preparaban para recibirlo con una gran fiesta. Así que la música en África es una poderosa herramienta de cohesión social y también una biblioteca viva para la transmisión de conocimientos, de la historia y también de conexión espiritual. La música acompaña todas las etapas de la vida africana, desde el nacimiento hasta la muerte. Y es que en muchas comunidades los niños son recibidos con una canción especialmente compuesta para ellos y que les acompaña durante el resto de su vida. Cada familia tiene su repertorio. En algunas tribus del sur de África, cada niño tiene su canción que es única para ese niño y se canta en momentos importantes como su primer paso, su entrada en la edad adulta o en su boda también. Así que la música se convierte en parte fundamental de la identidad de cada individuo. Vamos, que una canción también es un DNI musical, por decirlo de alguna manera. La música africana no solo presenta los momentos felices de la vida, también es parte de rituales espirituales, como hemos adelantado. En muchas culturas africanas se cree que la música tiene el poder de conectar a los vivos con los muertos, con los espíritus o con los dioses. A menudo es el tambor en estos rituales el que marca el ritmo. Uno de los ejemplos más fascinantes es el uso de esta música de tambor en los rituales vudú en Benín y Togo. Durante los rituales se toca esta música que tiene como especial función invocar a los espíritus. Hay tambores, pero también cantos y danzas. Crean un ambiente, una atmósfera en la que los participantes entran en una especie de trance, de hipnosis. Y en ese trance se cree que los espíritus pueden poseer a las personas, comunicarse con los vivos para ofrecer guía y consejo. Los tambores y los ritmos en estas ceremonias no son algo casual. Cada ritmo tiene un significado particular y está asociado a un espíritu. Tiene un profundo significado para quienes participan en este ritual. Así que cuando hablamos de música africana no solo hablamos de ritmos y melodías. Hay mucho más detrás de la música que escuchas. Es un vehículo de espiritualidad, un puente entre el mundo físico y el metafísico. Así que dos funciones principales tiene la música africana, una espiritual y otra de transmisión de conocimientos, la memoria del pueblo. Como hemos dicho, los griots han sido los guardianes de la historia en muchos pueblos africanos. Estos narradores han mantenido viva la tradición, la historia de siglos de cultura africana. Mucho antes de que existieran los libros y la escritura, son los verdaderos responsables de la historia africana de siglos atrás. En el imperio mandé, que se extendía en lo que es parte hoy de Malí, Senegal y Gambia, los griots eran parte esencial de la corte real. Se les encomendaba la tarea de narrar las hazañas de los reyes, las grandes batallas y gestas del pasado. Cada griot tenía su maestro que le transmitía todo el conocimiento. Como en una carrera de relevos, el maestro le daba el testigo para que el griot continuara el legado del pueblo, de la cultura africana. Hay una famosa historia que cuenta que un griot, durante la coronación de un nuevo rey en Malí, este fue capaz de narrar la historia completa de la dinastía durante 3 días consecutivos. Todas las batallas, los matrimonios, las alianzas políticas que habían formado parte del reino. Y todo esto, como ya sabes, acompañado de la música de la cora, mostrando cómo la historia y la música se encuentran intrínsecamente conectadas. Vamos, que los griots eran precisamente eso, bibliotecas humanas. En muchas culturas africanas, las personas cantan mientras trabajan, especialmente en las comunidades rurales. Estos cantos no solamente ayudan a mantener el ritmo durante las tareas repetitivas dentro de la agricultura o la construcción, sino que también fortalecen ese sentimiento, ese sentido de comunidad. Refuerzan la identidad social en la pertenencia al grupo. En las plantaciones de cacao en la África occidental, es común que los trabajadores canten canciones populares mientras recolectan las vainas de cacao. Y estos cantos ayudan a coordinar el trabajo en equipo y también hacen que el tiempo pase más rápido. Además, muchos de estos cantos contienen mensajes codificados que hablan de la resistencia ante las dificultades o celebran la conexión con la tierra. África es un continente vasto y diverso, y la música no es una excepción. Cada región tiene su propio estilo musical, aunque todos comparten algunas características comunes.
como el uso de la percusión y el canto, pero hay muchas diferencias en cada región, y esto hace que cada estilo sea único. Es África Occidental la encargada de producir algunos de los estilos y ritmos más influyentes en todo el planeta. Aquí la música mandé, con su tradición griot, ha sido una cultura musical dominante durante siglos. Pero no podemos olvidar el Afrobeat, que nació en Nigeria a mediados del siglo XX y que ha conquistado el mundo entero. El Afrobeat es una mezcla de ritmos tradicionales africanos con la música jazz, funk y música latina también. Fue creado por Fela Kuti, un músico y activista nigeriano, un activista político que criticaba al gobierno y que luchaba por una mejora en las condiciones sociales. Fela Kuti es uno de los músicos más influyentes en el siglo XX en cuanto se refiere a la música africana y su exportación a todo el mundo. Sus canciones a menudo duraban más de 10 minutos y combinaban complejas estructuras musicales con temas políticos y sociales. Una de las canciones más famosas de Fela Kuti, Zombie, es una crítica mordaz a los militares nigerianos, comparándolos con zombies que solo obedecen órdenes del gobierno, hecho que lleva a Fela Kuti a ser arrestado en numerosas ocasiones. Sin embargo, su música siguió siendo una voz poderosa de resistencia. En el África Oriental la música tiene una fuerte influencia árabe, especialmente en países como Somalia y Etiopía. Y esto se debe a la proximidad de estos países al mundo árabe, a siglos de comercio e intercambio cultural. En Somalia, por ejemplo, encontramos el uso de escalas árabes dentro de la música tradicional, especialmente los cantos religiosos, especialmente instrumentos como el oud o la algaita, una flauta de origen árabe, son comunes en ceremonias y festividades. En África Central encontramos un estilo completamente diferente. Aquí los pueblos pigmeos han desarrollado un estilo polifónico que ha fascinado a musicólogos de todo el mundo, pues utilizan sus voces de manera única, creando complejas armonías y melodías superpuestas que parecen desafiar las reglas tradicionales de la música occidental y también las reglas de la física. Escuchar a un grupo de pigmeos cantar es una experiencia casi hipnótica. Sus voces se entrelazan de una manera que parece caótica, pero al mismo tiempo perfectamente estructurada. Cada cantante tiene su propio rol, pero juntos crean una sinfonía vocal que es completamente única. En el África Sur, la música ha sido influenciada especialmente por los siglos de apartheid. Durante este tiempo han surgido estilos como el mbakanga y también el kewela, que combinan ritmos tradicionales africanos con influencias occidentales, como el jazz y el swing. El mbakanga es un género sudafricano que surge en los años 50 y 60, que combina ritmos africanos con el jazz, incluso también con el pop. Es una música enérgica y alegre que se asocia con los townships africanos, que son las áreas urbanas pobres donde vivían los negros durante el apartheid. Es increíble cómo el pueblo africano, a pesar de las dificultades y la opresión, ha seguido latiendo música. Incluso en los momentos más oscuros, la música representa esperanza y resistencia. A lo largo de los siglos, la música ha viajado más allá del continente africano y ha influenciado a músicas de todo el mundo. Cuando los primeros esclavos africanos llegan a América, llevaron consigo sus ritmos, sus canciones, sus instrumentos, y aunque fueron obligados y forzados a dejar sus hogares, nunca abandonaron sus raíces musicales. El jazz, sin ir más lejos, tiene su origen en canciones de trabajo y cantos espirituales de los esclavos africanos del sur de Estados Unidos. Esas canciones, con sus ritmos sincopados y sus llamadas y respuestas, sentaron las bases de lo que más tarde sería el jazz y el blues. Dos géneros que han tenido un impacto inmenso en la música mundial. Un ejemplo de esta influencia es Louis Armstrong, una de las figuras más importantes del jazz. Armstrong creció en Nueva Orleans, donde estuvo expuesto a una gran mezcla de culturas, incluidos ritmos africanos que se escuchaban en las calles. Su estilo único de tocar la trompeta y de improvisar están estrechamente ligados con la música africana, con los ritmos y melodías de este continente. En América Latina, géneros como la samba, la rumba y la propia salsa encuentran sus raíces en la música africana. Estos géneros nacen como fusión de música africana, europea y también indígena, y han dado lugar a algunas de las músicas más vibrantes y exitosas de todo el planeta.
La samba, por ejemplo, es el corazón del carnaval de Brasil y tiene su origen en los esclavos que fueron originalmente llevados a Brasil. Los tambores que se utilizan en la samba, como el surdo y el pandeiro, son descendientes directos de los tambores africanos que mencionamos antes, como el djembe y el dondon. Hoy en día la música africana sigue evolucionando y reinventándose. En el siglo XXI, uno de los géneros más influyentes en todo el mundo es el afrobeat, un estilo que mezcla ritmos africanos tradicionales con música electrónica, pop, rock y demás géneros que están de moda. Este género no solo ha conquistado a África, sino a todo el mundo. Baby, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown. Burna Boy, uno de los artistas más influyentes en el afrobeat, ha sido nominado en numerosas ocasiones a premios internacionales como el Grammy. En una de las entrevistas, Burna Boy dice que lo que más le enorgullece es poder llevar la música africana, exportarla a todo el mundo. Y es una forma para él de mostrar que la música africana tiene voz y un poder, un peso importante en la cultura musical de todo el planeta. Mientras la música africana sigue evolucionando, no olvidamos sus raíces. Muchos artistas contemporáneos, como por ejemplo Ansele Kejo o Joso Endor, siguen fusionando elementos de la música tradicional africana con géneros modernos. Y este equilibrio entre lo antiguo y lo nuevo es lo que mantiene viva a la música africana en el presente. Así que ya sabemos que la música africana es mucho más que un conjunto de ritmos y sonidos. Es una expresión profunda del alma del continente, desde los primeros ritmos de los cazadores hasta los conciertos globales de Afrobeat. La música africana ha acompañado a su gente y la vida cotidiana. Cada tambor, cada cuerda, cada flauta nos cuenta una historia que ha viajado a través de los siglos. Hoy más que nunca la música africana está conectada con el resto del mundo. Desde los tambores tradicionales hasta la música electrónica más elaborada, África sigue siendo el corazón que late en cada nota musical, en cada ritmo. No importa en qué parte del planeta te encuentres, ahí África también está sonando. Y nada más, muchas gracias por acompañarme en este viaje tan apasionante como es la tradición musical africana y su conexión con el espíritu, cómo logran conectar el cuerpo con el alma, con ese increíble legado de música africana, para que la próxima vez que escuches un tema en las listas de éxito, sepas que siempre hay un trozo de África en él. Y nada más, suscríbete si aún no lo has hecho, dale a me gusta para que YouTube pueda compartir el vídeo. Muchas gracias por tu tiempo y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Yang